Continuando con la clase número 4, hablaremos ahora de tejido nervioso. El sistema nervioso se divide en dos. El sistema nervioso central, donde sus componentes principales son la neurona y la glía, y el sistema nervioso periférico, compuesto por ganglios y nervios periféricos. El sistema nervioso central está compuesto por encéfalo y médula espinal. El encéfalo, a su vez, se compone de cerebro, cerebelo y tronco cerebral. El sistema nervioso periférico, hablaremos de un sistema somático que está compuesto por 12 pares craneales y 31 pares raquídeos. Además, el sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático y el sistema entérico. Dentro del sistema nervioso periférico vamos a encontrar unas células denominadas células de Schwann, que son aquellas que se van a encargar de elaborar la mielina, que proporcionará una mayor velocidad de transmisión de la sinapsis. Y en cuanto al sistema nervioso central, la neurona, que es la célula principal, y la glía, que son un conjunto de células que van a ayudar al soporte, la nutrición y la defensa de la neurona. Empezaremos con el sistema nervioso central. Tenemos dos componentes principales: la neurona, que pueden clasificarse de acuerdo a sus prolongaciones en multipolares, bipolares o pseudounipolares, también llamado unipolares. Las multipolares, vamos a ver los componentes: el conaxónico, las dendritas y el soma o cuerpo celular. El conaxónico puede ser mielinizado o no mielinizado. En el caso del sistema nervioso central, la célula que va a proporcionar la mielina van a ser los oligodendrocitos, que es un tipo de glía. El soma o cuerpo neuronal, vamos a encontrar que se compone por los grupos de Nils, microtúbulos, neurofilamentos. Vamos a encontrar también a lo largo de los axones unas estructuras denominadas nódulos de Ranvier, que van a ser como paradas, que van a encargarse de una conducción saltatoria, lo cual va a incrementar la velocidad de transmisión de la señal sináptica y la comunicación neuronal. Por otro lado tenemos a la glía. Como les dije, son distintas células. Tenemos a los astrocitos, que pueden ser fibrosos y protoplasmáticos. Esto va a depender de su prolongación. Los oligodendrocitos, encargados de la producción de la vaina de mielina en el sistema nervioso central, mientras que en el sistema nervioso periférico se encargan de esto las células de Schwann. Las microglias, que son los macrófagos del sistema nervioso central. La neurona es una célula excitable altamente especializada. Constituye la unidad funcional principal del sistema nervioso central. En esta imagen podemos observar las partes que les había mencionado. Tenemos el soma o cuerpo, encontramos el núcleo, el nucleolo, el retículo endoplasmático rugoso, que se denominará cuerpo de Nils, una prolongación que se llama axón, en el cual vamos a encontrar la región conductora que va a transmitir la información neuronal. Las dendritas no las estamos viendo adecuadamente, pero principalmente se asocian a la recepción de la información. Vamos a notar también que la neurona se acompaña de otras células, que son las glías. En esta imagen vemos el ejemplo de la unión neuromuscular. Tenemos una región receptora. En este caso vemos que van a recibir la información a partir de otra neurona, la van a procesar a lo que se denomina integración. Luego la va a transmitir mediante el axón. Vamos a diferenciar esto porque encontramos a la célula de Schwann. Entonces vamos a saber que estamos en el sistema nervioso periférico, porque solo en ese sistema encontramos a la célula de Schwann. No la encontramos en el sistema nervioso central, porque allí quien produce la vaina de mielina es el oligodendrocito. Entonces, luego de que se transmite la señal, llega hacia el telodendrón, que es la arborización terminal del axón, cuya terminación de mayor tamaño se va a llamar botón sináptico. Finalmente, este va a interactuar con el músculo para generar el estímulo de contracción o relajación muscular. En esta diapositiva vemos de forma más detallada las partes de la neurona. Tenemos a las dendritas, el soma o cuerpo, el axón, cuya arborización terminal se llama telodendrón. En el cuerpo tenemos además el núcleo, el nucleolo, el retículo endoplasmático rugoso. Además podemos encontrar neurofibrillas, neurofilamentos, neurotúbulos.
En el caso de los filamentos intermedios, encontramos tres tipos: L, M y H, bajo, medio y alto, de acuerdo al peso molecular o masa molecular. También se habla de una zona de gatillo que se encuentra ya en el axón, en la salida desde el cuerpo, ya para formar parte del axón, y como ven se constituye de vaina de mielina porque precisamente le proporciona mayor velocidad, de allí que se asocie con este nombre zona de gatillo, porque adquiere mayor velocidad gracias a la vaina de mielina. En esta diapositiva vamos a observar de una forma más clara los componentes de la neurona. Tenemos acá el nucleolo de coloración basófila, el núcleo, el retículo endoplasmático rugoso también de coloración basófila, acá también el núcleo, el nucleolo, el cuerpo de Nils, acompañado del núcleo de células gliales. Otros componentes importantes de la célula neuronal son los ribosomas, porque al igual que el retículo endoplasmático rugoso, necesitan abundantes cantidades de estos para elaborar justamente los neurotransmisores que finalmente van a ser dispuestos hacia la otra neurona para consolidar la comunicación neuronal. Un aparato de Golgi para la empaquetación en vesículas de los neurotransmisores. Además, mitocondrias, porque todo esto va a requerir gran cantidad de energía, sobre todo las mitocondrias cuando se da la exocitosis de las vesículas y su posterior liberación de neurotransmisores. Además de ello vamos a encontrar lisosomas y gránulos de lipofucina. Presentan también filamentos, los neurotúbulos, neurofilamentos y filamentos intermedios. La neurona se puede clasificar de dos maneras, de acuerdo a sus prolongaciones y de acuerdo al tamaño del axón. De acuerdo a sus prolongaciones encontramos a la neurona pseudounipolar o unipolar, la neurona bipolar y multipolar. Las multipolares son las más abundantes y las más importantes. De acuerdo al tamaño del axón, Golgi tipo 1 cuando el axón es más largo que las prolongaciones dendríticas, y Golgi tipo 2 cuando el axón es más corto que las prolongaciones dendríticas. La principal función de la neurona es la comunicación, la sinapsis, pero para esto va a requerir otros procesos como la excitación, captación de la información, integrar la información, procesarla y conducirla a través del axón para finalmente realizar la comunicación con otra neurona. Tipos de neuronas de acuerdo a sus prolongaciones. Tenemos a la neurona bipolar. A partir de un solo cuerpo soma nacen dos axones. La neurona pseudo-unipolar. A partir del cuerpo nace un axón y este se divide en dos. Ambos proceden de los neuroblastos bipolares. Las neuronas multipolares son las más abundantes e importantes porque se relacionan a las células de Purkinje. Estos están muy asociados y presentes en el cerebelo para el equilibrio del cuerpo. Las células piramidales de la vía piramidal, de la vía córtico-medular, la comunicación entre la corteza cerebral y la médula espinal. Estos, si se dan cuenta, presentan un soma de morfología poligonal, un único axón y múltiples dendritas. Veamos algunos ejemplos. Tenemos aquí una neurona unipolar en la que vemos que se encuentra el soma, sale un axón y tenemos acá el telodendrón con su botón sináptico. Las neuronas bipolares, al tener un precursor común, los neuroblastos bipolares, pueden generar neuronas bipolares auténticas, en el cual tenemos a un soma y salen dos axones, o una neurona pseudo-unipolar en la cual tiene un soma, sale una prolongación, el axón, que se divide en dos posteriormente. Y las neuronas multipolares que poseen un axón único, múltiples dendritas y su soma o cuerpo neuronal que adquiere forma poligonal. Aquí vemos también una neurona multipolar, axón único, soma, múltiples dendritas, neurona unipolar, pseudo-unipolar, bipolar y las neuronas multipolares. Las neuronas multipolares, ¿cuáles son los ejemplos clásicos de neuronas multipolares? La célula piramidal, la corteza cerebral, las células de Purkinje a nivel del cerebelo. Si se dan cuenta, acá tenemos el soma o cuerpo, un axón único y las múltiples dendritas. Un clásico ejemplo de célula multipolar.
En cuanto a las neuronas pseudounipolares, la vamos a encontrar en los ganglios sensitivos, pares craneales, pares raquídeos. En esta imagen vemos cómo encontramos el soma o cuerpo neuronal, el nucleolo, el núcleo, el retículo endoplasmático rugoso. Vemos una prolongación que constituye el axón y no diferenciamos claramente entre una pseudounipolar y una unipolar. Las neuronas bipolares se encuentran relacionadas a estructuras sensoriales como la retina, el epitelio olfativo, el sistema vestibular y el sistema auditivo. Aquí sí se diferencia claramente cómo a partir del soma o cuerpo nacen dos prolongaciones, por lo cual recibe el nombre de neurona bipolar. Aquí vemos otra, un cuerpo, el nucleolo, el núcleo y las prolongaciones axónicas. La otra clasificación es de acuerdo a la longitud del axón. Si el axón se proyecta más allá de los límites del árbol dendrítico, se denomina Golgi tipo 1. Esto quiere decir que si el axón es mucho más largo, presenta una mayor longitud respecto a la prolongación de las dendritas, se denomina Golgi tipo 1. Mientras que cuando el axón no llega a prolongarse más que las dendritas, se denominará Golgi tipo 2. O sea, el axón va a ser más pequeño que la prolongación de las dendritas. En el ROS también se toma en cuenta otro tipo de clasificación que me pareció importante, es de acuerdo a la función motora, sensitiva o de integración. En el caso de la función motora, tenemos el ejemplo de la unión neuromuscular, en la cual una neurona a través del axón comunica hacia un músculo para la contracción o relajación de este. Otro ejemplo es a través de una neurona autónoma del sistema nervioso autónomo para llegar a los vasos sanguíneos y causar vasodilatación o vasoconstricción. De acuerdo a la función sensitiva, tenemos acá las neuronas pseudo-unipolares y las neuronas bipolares. Como les mencioné, las neuronas bipolares se relacionan a el olfato, al sistema vestibular, al sistema auditivo. Y las neuronas de integración, la vía córtico-medular, la vía córtico-espinal, las neuronas de Purkinje, muy importantes para el equilibrio, y las interneuronas que se encargan de comunicar neuronas sensitivas con neuronas motoras. Entonces, la comunicación neuronal, la sinapsis, consiste en la unión de la terminación presináptica de un axón y el receptor de la membrana postsináptica, que puede ser generalmente una neurona a través de su dendrita o puede ser la membrana postsináptica de un músculo. Entonces tenemos acá las partes, por ejemplo, el botón axónico, que es la prolongación del axón. Este axón debe despolarizarse a través de los canales de sodio. Luego de eso, las vesículas sinápticas con los neurotransmisores, con el producto, van a colocarse en vesículas que van a requerir que ingrese calcio para que luego de que ingrese calcio se realice la exocitosis y se libere el neurotransmisor. Una vez liberado el neurotransmisor, en este caso acetilcolina, va a actuar sobre los receptores que se encuentran a nivel de la membrana postsináptica para que se ejecute la función. Pero este proceso no debe continuar permanentemente, sino que existen enzimas como la acetilcolinesterasa que se van a encargar de destruir al producto, al neurotransmisor, para que ya no siga activando los receptores de forma permanente, ya que se debe mantener una homeostasis. Ahora hablemos de los tipos de sinapsis. Son dos principalmente. La sinapsis química, que es la más abundante y la más importante, y la sinapsis eléctrica, que es en menor porcentaje, pero también debemos estudiar. La sinapsis eléctrica va a involucrar las uniones comunicantes, que es un complejo de unión que mencionamos en la primera clase, por lo cual va a requerir conexones. ¿Dónde lo vamos a encontrar? A nivel del tallo encefálico, de la retina, de la corteza. La unión sináptica química, que es la más abundante y la más importante, va a involucrar al axón, va a requerir la activación de canales de sodio, de canales de calcio, la exocitosis de las vesículas sinápticas para la comunicación con otra neurona o con un músculo.
Entonces expliquemos de una forma más detallada cómo se da la sinapsis química. Las vesículas sinápticas con neurotransmisores provienen desde el aparato de Golgi, que se encuentra a nivel del soma, es transportado a través del axón y llegan hacia su prolongación terminal, el botón sináptico. Esta despolarización se da porque se aperturaron canales de sodio. Entonces, ingresó sodio, se despolarizó el axón, llegan las vesículas sinápticas y esta misma despolarización causa que se activen los canales de calcio, ingrese calcio al botón sináptico y estimule la liberación del neurotransmisor a partir de la vesícula. Una vez liberado el producto, el neurotransmisor, estos van a actuar en los distintos receptores ubicados a nivel de la neurona postsináptica. Luego esta vesícula que liberó el producto es reciclada para poder albergar nuevos productos, nuevos neurotransmisores y realizar sinapsis posteriormente. Este es el modelo de la exocitosis. Se ha propuesto un modelo porocitosis en la cual involucra la formación de poros que albergan neurotransmisores para que finalmente estos atraviesen la membrana de la neurona presináptica hacia la hendidura sináptica y posteriormente actúen en receptores postsinápticos. Aún no se ha aceptado, pero se ha propuesto como otro modelo para la sinapsis química. Por el momento, solo el modelo de la exocitosis es aceptado como vía para la sinapsis química. En el axón se van a requerir dos proteínas muy importantes para el transporte anterógrado y para el transporte retrógrado. En el transporte anterógrado vamos a encontrar a la quinesina y en el transporte retrógrado a la dineína. La dineína es muy importante porque va a reciclar las vesículas hacia el soma para que se llenen del producto, y la quinesina para transportar la vesícula a lo largo del axón y liberar el producto hacia la hendidura sináptica. En esta diapositiva observamos más detalles del axón. Si se dan cuenta, el axón en este caso está dividido en segmentos. Un segmento aquí, separado por un nódulo de Ranvier, y otro segmento o también llamado internódulo. En el caso longitudinal, en el caso transversal, vemos que encontramos una incisura que no es patológico, se denomina Schmidt-Lantermann y se debe a el corte. El corte transversal origina esta incisura. No es algo patológico, es algo normal. En cuanto a la sinapsis eléctrica, va a involucrar a los conexones, ¿no? Que se formaban de 6 conexinas, y si formaban un poro entre una neurona y otra, involucra un total de 12 conexinas, 2 conexones y un poro, ¿no? Una unión comunicante para que se transmita la señal eléctrica. Entonces, estas uniones son responsables del acoplamiento químico y eléctrico de células adyacentes y facilitan el movimiento de moléculas como calcio, AMP cíclico entre las células. Un ejemplo en el que podemos encontrar la sinapsis eléctrica es en el músculo cardíaco. En el músculo cardíaco, en el corazón, encontramos un sistema denominado sistema cardiolector, que va a requerir uniones comunicantes para poder transmitir las señales a través de los nódulos, del nódulo sinusal, nódulo auriculoventricular, para que finalmente a través de las fibras de Purkinje se realice la contracción del músculo cardíaco. Otro tipo de clasificación de la sinapsis es de acuerdo a la posición, de acuerdo a qué estructuras están involucradas en la sinapsis. Son 9 en realidad de acuerdo a esta clasificación: axoaxónica, axodendrítica, axosomática, dendrodendrítica, dendroaxónica, dendrosomática, somatosomática, somatodendrítica, somatoaxónica. Las más importantes son la axodendrítica y la axosomática. Y de acuerdo a la neurona postsináptica es la clasificación, es decir, si se llama axosomática quiere decir que la postsináptica es en el soma. Si es axodendrítica, la postsináptica es en la dendrita. Si es axoaxónica, la neurona postsináptica es en el axón. Ahora vamos a evaluar aquellas células que van a acompañar a la neurona, es decir, de la glía. Las 3 células importantes de la glía son el astrocito, que puede ser protoplasmático o fibroso,
la microglia, que es el macrófago del sistema nervioso central, y el oligodendrocito, que va a acompañar el axón de la neurona para elaborar la vaina de mielina y proporcionar mayor velocidad de conducción. Entonces tenemos acá los cuatro componentes. Astrocitos protoplasmáticos, si se dan cuenta sus prolongaciones son muy pequeñas, y el astrocito fibroso tiene mayor prolongación. La microglia, que es el macrófago, y el oligodendrocito encargado de elaborar la mielina. La glía. Son más abundantes que las neuronas, hay más glía que neuronas. Conservan la capacidad de proliferación. Esto quiere decir que cuando muere una neurona no va a poder reemplazarse por otra neurona, mientras que cuando muere una glía puede reemplazarse por otras células gliales. La mayoría de los tumores son de origen glial, los gliomas, los glioblastomas, los astrocitomas. Se encargan de eliminar residuos y sellan el área dañada, originando una gliosis, una cicatriz, que van a alterar la regeneración de las neuronas. No tienen potenciales de acción, no transmiten potenciales de acción, y sus prolongaciones no reciben ni propagan señales eléctricas, algo que sí pueden realizar las neuronas. Su función en general es proporcionar soporte estructural a la neurona y mantener las condiciones para que funcionen estas neuronas adecuadamente. Empecemos con el astrocito. Presenta un gran número de filamentos gliales. Dentro de ellos tenemos a la proteína gliofibrilar glial, que va a ser un marcador muy importante para poder identificarlo. Lo mismo que ocurre con los linfocitos B, linfocitos T, células madre, que tienen marcadores que permiten saber que se trata de esa célula. De la misma forma, la proteína ácida fibrilar glial permite identificar a un astrocito. En la imagen podemos observar cómo el astrocito se relaciona con la neurona, se relaciona con el vaso sanguíneo, ya que se va a encargar de proporcionar los nutrientes hacia la neurona para que ésta pueda seguir generando más comunicación, más sinapsis con otras neuronas, además de que es el soporte estructural del sistema nervioso. Entonces, los astrocitos van a rodear las neuronas y prolongaciones neuronales en las zonas que no tengan mielina y van a formar la matriz estructural del sistema nervioso. Vemos acá cómo el astrocito se va a relacionar con el vaso sanguíneo para regular el metabolismo del sistema nervioso. Algo característico que presentan este tipo de células son unas prolongaciones que se denominan pies terminales, pies de los astrocitos. Existen dos tipos de astrocitos protoplasmáticos y astrocitos fibrosos. Los astrocitos protoplasmáticos van a presentar muchas prolongaciones, pero de pequeñas dimensiones, muchas pero de pequeñas dimensiones, y se van a encontrar fundamentalmente en la sustancia gris, mientras que los astrocitos fibrosos van a presentar pocas prolongaciones pero de mayores dimensiones y se van a encontrar en la sustancia blanca, no en la sustancia gris. Vamos a poder diferenciarlo claramente acá, pues, asemejan arañas con prolongaciones de mayor dimensión que los astrocitos protoplasmáticos. Aquí tenemos un astrocito fibroso, si se dan cuenta sus prolongaciones son pocas pero de mayor dimensión. Es importante saber que para la barrera hematoencefálica existen uniones herméticas, uniones oclusivas, uniones que no permiten la difusión libre de moléculas o sustancias que ingresen al sistema nervioso. Los únicos componentes que se requiere que ingresen de manera constante, porque si no el sistema nervioso no funcionaría, son la glucosa y el oxígeno. Además de ello, encontramos que en esta barrera hematoencefálica va a llegar los pies de los astrocitos. Estos pies son perivasculares, mantienen un contacto con el vaso sanguíneo para proporcionar nutrientes a la neurona. Los oligodendrocitos son los encargados de la mielinización axónica, de proporcionar las vainas de mielina. Son más pequeños que los astrocitos, sus núcleos son irregulares, pero tienen un citoplasma con un aparato de Golgi profuso, muchas mitocondrias porque requieren abundante energía para proporcionar justamente la vaina de mielina. Tienen esta forma ovalada y podemos diferenciar a los oligodendrocitos. Vamos a encontrar lo que les había mencionado anteriormente, los nódulos de Ranvier, que van a separar al axón en segmentos o internódulos. ¿Cuántos? Aproximadamente 40 a 50.
y esto va a permitir la conducción saltatoria de esta forma, para que la transmisión de la señal sináptica sea mucho más rápida. Acá tenemos el ejemplo de la conducción saltatoria, va a ocurrir de esta forma como señalan las flechas, y es así como la sinapsis va a ocurrir de una manera más rápida. A nivel del nódulo de Ranvier, en el caso del sistema nervioso central vamos a encontrar a los astrocitos, a los pies de los astrocitos. En el caso del sistema nervioso periférico, no vamos a encontrar a los astrocitos, vamos a encontrar que los segmentos internodulares se van a mezclar entre sí. Acá tenemos otro ejemplo más para que quede claro. Estamos acá en el sistema nervioso periférico porque encontramos a la célula de Schwann, vemos a los segmentos o internódulos separados por los nódulos de Ranvier. Y cuando ocurre la despolarización por un potencial de acción, se va a generar la transmisión neuronal, la sinapsis. Acá vemos un ejemplo como al estímulo doloroso se transporta la señal por una neurona presináptica aquí de azul, ingresa por el asta posterior de la médula espinal, luego puede ir directamente hacia una neurona posináptica o puede comunicarse con una interneurona para que ésta la integre y la comunique con una neurona posináptica motora y finalmente la persona pueda alejar el dedo del estímulo doloroso. Algunos puntos importantes de la mielinización realizada por los oligodendrocitos y la célula de Schwann. El soma de los oligodendrocitos no se va a relacionar tan estrechamente como sí lo hacen las células de Schwann. Un oligodendrocito aporta una vaina de mielina a varios axones, mientras que una célula de Schwann aporta una vaina de mielina a cada axón. En el sistema nervioso central no existe una lámina basal asociada a la vaina de mielina, en el periférico sí. Los axones mielinizados del sistema nervioso central carecen de tejido conectivo de soporte, a diferencia de los nervios del sistema nervioso periférico. Existen enfermedades en las que ocurre daño a la mielina. Un ejemplo es la esclerosis múltiple. A la tinción histológica vemos que no se detecta la mielina porque falta esta mielina. ¿A qué se debe? A que ocurre una destrucción de la vaina de mielina, ocurre una estimulación por los linfocitos T citotóxicos CD8, se generan factores proinflamatorios como el TNF-alfa, el receptor de Fas ligando o el ligando Fas. Esto estimula a los macrófagos quienes se van a encargar de destruir la vaina de mielina. Esto va a generar hormigueos, pérdida de sensibilidad, parálisis de las extremidades y obviamente constituye una enfermedad delimitante y discapacitante para quienes la padecen. El tercer componente de las células gliales es la microglia. Es el macrófago del sistema nervioso central. Va a predominar en la sustancia gris, en el hipocampo, pero también podemos encontrarlo en el telencéfalo olfativo, ganglios basales y sustancia negra. Inicialmente está en reposo, pero puede activarse por desencadenantes fisiológicos como patológicos. Fisiológicos, por ejemplo, tenemos acá células senescentes que ya requieran apoptosis porque cumplieron su tiempo de vida media, o desencadenantes patológicos como una infección, microorganismos que están ingresando y generando daño al sistema nervioso. Cuando ocurre una hiperactivación de las células microgliales, estas van a liberar componentes proinflamatorios que van a generar daño al sistema nervioso y desencadenar enfermedades neurodegenerativas. Por eso es importante que todo sea en equilibrio, en homeostasis, que no ocurra una hiperactivación o una activación constante de la microglia. Las funciones que realiza esta célula es eliminar células neuronales que ya se encuentran en apoptosis, retirar desechos tóxicos, propiciar la supervivencia de las neuronas mediante factores antiinflamatorios y facilitar la reparación al dirigir la migración de células madre hacia el foco de inflamación en lugar de la lesión. Pero cuando ocurre una hiperactivación ya no se habla de componentes antiinflamatorios sino de componentes proinflamatorios y genera enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, como Parkinson, como Huntington o como la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces es importante que no ocurra una hiperactivación de las células microgliales. Pasaremos ahora a hablar un poco sobre el ictiocefalorraquídeo.
¿Cómo se produce el líquido cefalorraquídeo? ¿Dónde se produce? Principalmente en los plexos coroideos en un 70% y también en el epéndimo en un 30%. Y en el caso del sistema nervioso periférico, las distintas capas que son el endoneuro, el perineuro y el epineuro. Entonces, como les decía, la producción de líquido cefalorraquídeo se va a realizar principalmente en los plexos coroideos, que se van a encontrar en los ventrículos cerebrales. ¿Cuántos ventrículos presentamos? 4 ventrículos, 2 ventrículos laterales, un tercer ventrículo y un cuarto ventrículo. Los ventrículos laterales se van a comunicar con el tercer ventrículo mediante un agujero, el agujero de Monro. El tercer ventrículo con el cuarto ventrículo se van a comunicar a través del acueducto de Silvio. Y el cuarto ventrículo tiene dos caminos: ir hacia la médula espinal o hacia el espacio subaracnoideo, mediante los agujeros de Luschka y Magendie. Dos agujeros de Luschka, un agujero de Magendie. En esta imagen vemos de una forma más clara los ventrículos, dos ventrículos laterales de azul, el tercer ventrículo de amarillo, el cuarto ventrículo de morado. Los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo mediante el agujero de Monro, el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo por el acueducto de Silvio, y si del cuarto ventrículo decide ir hacia la médula espinal, lo hace mediante los agujeros de Luschka, dos laterales y un agujero de Magendie. El epéndimo es un epitelio cúbico simple que reviste los ventrículos cerebrales y el canal central de la médula espinal. Vamos a encontrar que se acompañan de un tipo de células denominadas tanicitos, quienes presentan unos pies similares a los astrocitos que van a estar en contacto con las células sanguíneas, los vasos sanguíneos, para la nutrición del epéndimo, del epitelio cúbico simple. Entonces, entre un tanicito y un epitelio cúbico simple, entre el epéndimo, van a encontrarse uniones herméticas, pero entre epéndimo y epéndimo, entre célula ependimaria y otra, las uniones son de anclaje. Es muy importante entender la diferencia entre tanicito y célula ependimaria, unión hermética, unión convulsiva, pero entre célula ependimaria y otra célula ependimaria, uniones de anclaje. En esta imagen podemos observar el epitelio cúbico simple, que va a constituir el epéndimo, donde se va a producir aproximadamente el 30% del líquido cefalorraquídeo. Acá podemos observar este conducto central, que es el conducto del epéndimo. Acá vemos las asas de la médula espinal, y a la derecha podemos observar con mayor detalle la composición epitelial del epéndimo. Pareciera una disposición cilíndrica, pero el concepto teórico es un epitelio simple cúbico. Los plexos coroideos son la asociación entre las células secretoras y los vasos sanguíneos meningios. ¿Cómo ocurre esto? Tenemos acá un tejido conectivo laxo circundante en el sistema nervioso que está asociado a vasos sanguíneos fenestrados. Un vaso sanguíneo fenestrado presenta espacios como poros que permiten la filtración de proteínas, solutos y líquido proveniente de este tejido conectivo laxo circundante. ¿Cómo se filtra? Gracias a la presión hidrostática. Esta presión hidrostática permite la filtración de estos componentes, solutos, proteínas y líquidos. Estos ingresan a la célula epitelial del plexo coroideo y gracias a las bombas de sodio-potasio ATPasa que se encuentran en las microvellosidades, permiten que ingrese sodio a la luz ventricular. Gracias a que el sodio se encuentra en la luz ventricular, genera una presión osmótica que permite el ingreso de agua en la luz ventricular, y este ultrafiltrado genera el producto de los plexos coroideos, el líquido cefalorraquídeo. Si nos damos cuenta, los plexos coroideos van a asemejar arborizaciones, van a presentar un epitelio simple cúbico, cuya filtración se va a dirigir hacia la luz del ventrículo en el que se encuentre. Aquí podemos notar también el epitelio simple cúbico y la luz del tercer ventrículo en el que se va a encontrar el líquido cefalorraquídeo. El volumen del líquido cefalorraquídeo es aproximadamente 150-160 mililitros, lo que constituye el 10% del volumen intracraneal. Entonces, se puede decir que el líquido cefalorraquídeo es la mezcla
de la secreción del plexo coroideo con el fluido intersticial que proviene gracias a la presión hidrostática de los capilares parenquimales. La cantidad total en el adulto es aproximadamente 150-160, se produce diariamente 500 mililitros, pero la cantidad total es 150, esto quiere decir que se reabsorbe el resto para poder mantener el equilibrio, porque si se acumula el líquido cefalorraquídeo generará patologías como la hidrocefalia. ¿Quién reabsorbe el líquido cefalorraquídeo? De eso se encargan las vellosidades subaracnoideas que se encuentran en el espacio subaracnoideo. Son proyecciones microscópicas en la membrana aracnoidea a través de los senos venosos y se van a encargar de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Entre las principales funciones del líquido cefalorraquídeo tenemos que genera un efecto de almohadillado para evitar traumatismos. Además de ello, como les explicaba, transporta nutrientes al cerebro, elimina sustancias de desecho y permite el drenaje continuo de las cavidades ventriculares y la reabsorción gracias a las vellosidades subaracnoideas. Además, compensa los cambios de volumen de la sangre intracraneal. Por ejemplo, si aumenta la sangre intracraneal, disminuye un poco la cantidad de líquido cefalorraquídeo con la finalidad de evitar el incremento excesivo de la presión intracraneal. Cuando no se reabsorbe adecuadamente o cuando existen procesos obstructivos que no permiten drenar correctamente el líquido cefalorraquídeo o aumenta la producción del líquido cefalorraquídeo, se pueden generar patologías como la hidrocefalia, por aumento de producción, por disminución de la reabsorción o por obstáculos en el drenaje del líquido cefalorraquídeo. Ahora hablemos sobre las meninges. Tenemos tres meninges: la dura madre, el aracnoides y la pía madre. La pía madre es la que está más asociada al parénquima cerebral. La dura madre es la que está más asociada al tejido óseo, al hueso. Se divide en dos, en periosteal y meningial. La capa periosteal está más asociada al hueso y la meningial más cerca a la aracnoides. Debajo de la dura madre tenemos el espacio subdural y entre el hueso y la dura madre el espacio epidural. El aracnoide es por debajo del espacio subaracnoideo donde encontramos el líquido cefalorraquídeo y finalmente la pía madre que está adherida al parénquima cerebral. Se hablan de tres tipos de barreras: la barrera aracnoide líquido cefalorraquídeo, la barrera sangre líquido cefalorraquídeo y la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es la más importante. Está constituida por uniones herméticas para evitar el libre pasaje de sustancias o moléculas o microorganismos que no deberían ingresar al sistema nervioso. Y dentro de estos componentes, solamente la glucosa y el oxígeno permiten el ingreso libre, ya que proporcionan la nutrición y la oxigenación al tejido nervioso. La barrera aracnoide líquido cefalorraquídeo se refiere a la producción en los plexos coroideos, dentro de los ventrículos cerebrales y posteriormente su reabsorción en las vellosidades aracnoideas. Y la barrera sangre líquido cefalorraquídeo al ultrafiltrado desde el torrente sanguíneo gracias a la presión hidrostática para poder formar posteriormente el líquido cefalorraquídeo en los plexos coroideos. Finalmente hablaremos del sistema nervioso periférico. Este engloba todos los elementos que se encuentran por fuera del sistema nervioso central, por fuera del encéfalo, por fuera de la médula espinal. Toma en cuenta los pares craneales a los 12 pares: 1 olfativo, 2 óptico, 3 oculomotor común, 4 patético, 5 trigémino, 6 oculomotor externo, 7 facial, 8 cócleo-vestibular, 9 glosofaringio, 10 vago, 11 espinal y 12 hipogloso. 31 pares raquídeos que nacen de las raíces nerviosas de la médula espinal, además de elementos de soporte como las células satélite y las células de Schwann encargadas de elaborar la mielina en el sistema nervioso periférico. El nervio periférico va a tener capas que las envuelven, ¿no? El epineuro va a envolver a todo el nervio, el perineuro a los fascículos nerviosos y el endoneuro a fibras nerviosas individuales o axones. Las células de Schwann se van a encargar de proporcionar la vena de mielina en este sistema nervioso. Tenemos a los internódulos y a los nódulos de Ranvier. Acuérdense que cada célula de Schwann acompaña cada nervio, cada fibra nerviosa.
Tenemos el epineuro que está por fuera envolviendo a todo el tejido nervioso y a un fascículo lo envuelve el perineuro. En el epineuro vamos a encontrar colágeno tipo 1 y fibroblastos, en el endoneuro colágeno tipo 3 y fibroblastos, y en el perineuro lámina basal, y van a encontrarse uniones oclusivas, uniones herméticas. Son pregunta de examen, así que acuérdense de estos datos. En esta imagen vamos a ver las zonas. Tenemos acá un vaso sanguíneo. Esto es un fascículo, así que va a estar envuelto por el perineuro. Acá están las fibras nerviosas individuales que están rodeadas por el endoneuro y todo el nervio por el epineuro. Acá lo mismo, tenemos el perineuro rodeando un fascículo nervioso. A cada fibra nerviosa lo rodea el endoneuro y a todo el nervio finalmente es el epineuro. Lo mismo en otro corte, todo el nervio está rodeado por el epineuro. Tenemos acá los segmentos axónicos, es un axón que está separado por el nódulo de Ranvier en segmentos o internódulos. En esta otra diapositiva vamos a ver el núcleo, los nucleolos, los axones que van a estar divididos por los nódulos de Ranvier, además células satélites que van a acompañar a las células de Schwann. Además otros componentes como tejido conectivo, neurofilamentos. Las fibras amielínicas del sistema nervioso periférico van a estar rodeadas por células Schwann, mientras que en el caso del sistema nervioso central carecen de una cubierta de oligodendrocitos, pero pueden estar revestidas por astrocitos. En este caso, por ejemplo, vemos en el sistema nervioso central cómo los axones son divididos por el nódulo de Ranvier y estos espacios van a estar ocupados por el pie del astrocito. En el caso del sistema nervioso periférico no vamos a encontrar astrocitos, pero vamos a encontrar una mezcla de los segmentos internodulares del axón en el espacio que le corresponde al nódulo de Ranvier. Entonces, en el sistema nervioso periférico sí se interdigitan, pero en el central no se interdigitan. Acá vemos otra vez un corte de segmento internodular separado por un nódulo de Ranvier y se inicia otro segmento internodular. Recuerden que debido al corte transversal se genera una incisura de Schmidt-Lantermann que se debe al corte transversal, pero no es patológico. En esta imagen, otra vez para recalcar que son las células de Schwann los componentes encargados de elaborar las vainas de mielina para aumentar la velocidad de conducción en el sistema nervioso periférico. Bien, hemos concluido con la cuarta clase del curso. Espero que hayan entendido algo. Si tienen dudas, por favor me lo hacen saber. Muchas gracias por su atención.